Buenos días, casi tardes ya. ¿Cómo están? Muy bien. Eso, bien. Ya no voy a decir nada del calor, ¿eh? Sean bienvenidos todos. Qué bueno que están aquí. Han tomado la mejor decisión de venir a la casa del Señor. Amén. Y vamos a orar antes de empezar. Padre amado, gracias Señor por tu presencia. Gracias Espíritu Santo porque yo sé que tú estás aquí. Señor, tú me has confirmado la palabra. Y Señor, todo mal pensamiento, todo espíritu negativo, contrario al tuyo, lo llevamos en cautivo a tu presencia, Señor. Nosotros queremos ser más bien cautivados por ti, Señor, por tu Santo Espíritu. Señor, toda la gloria para ti, Señor, y todo el honor. Tú eres el que habla en este día, Señor. Gracias. Amén. Y bueno, ¿sí me escucho bien allá atrás? ¿Sí? Pasó mi hermano Roberto y el Señor me confirmó. Dije, Señor, bien, vamos bien. A veces no confirma el Señor, a veces sí. Pero el Espíritu Santo es el que habla siempre y el que da el mensaje. Y el mensaje se llama ¿cómo mantenerme en santidad? ¿Cómo mantenerme en santidad? A lo mejor tú puedes tener otro concepto de santidad, de santo, ¿no? Santos los que en otros lugares pues los tienen ahí en un nicho arriba. Pero santo es apartado para Dios. Y puede a lo mejor escucharse un poco pues como difícil, como que cómo es esto de la santidad. Si yo me equivoco mucho. Hay un proverbio chino que dice así: un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece. Lo voy a volver a repetir. Un árbol que cae hace más ruido que un bosque que crece. Hoy en día en las noticias, en las redes sociales, en todo esto, cuando alguien cae, hombre o mujer, llámese líder de algún lugar, líder de la presencia del Señor, servidor de la presencia del Señor, servidora o algo, alguien que representa a Dios, como que de pronto eso, cuando alguien cae, alguien llamativo, llama mucho la atención. Llama mucho la atención, hace mucho ruido. Pareciera que llega a todos lugares el sonido. Pero muchas veces no vemos todo lo bueno. Y a veces no vemos lo que cuando tenemos a toda la gente maravillosa en un lugar. A veces no vemos eso porque ponemos más atención en el ruido que en lo maravilloso que tenemos. Y vemos que Dios ha levantado gente buena, gente bondadosa, que ha transformado. Déjame decirte que el Evangelio de Dios habla de levantar a árboles caídos. Habla de levantar a árboles caídos, y no solo también levanta árboles caídos, también dice el salmista, como un árbol plantado en la casa del Señor, floreceré. O sea que si tú has caído, si hemos caído, el Señor te va a levantar. Tenlo por seguro. Siempre y cuando vayas en arrepentimiento y recurras al Señor, tengas un proceso. Pero si tú estás de pie y estás creciendo, el Señor te va a cuidar, te va a proteger y te va a hacer florecer en tu tiempo.
Amén. Amén. O sea, Dios levanta gente que ha pasado por muchos escándalos. Dios levanta gente que ha pasado por muchas circunstancias, que hemos pasado por muchas circunstancias difíciles. Pero también puede sostener al que está avanzando y al que está creciendo. Y vamos a 1 de Pedro 1:15, que dice, 1 de Pedro 1:15. Y veníamos ya de camino para acá. Mi hija llevaba mi Biblia y sacó este billete. ¡Ay, mira este billete! ¿Sí se dan cuenta cómo está pegadito? Y le dije, hija, tú este billete, tú me lo pegaste. Y llegó, recuerdo que llegó mi hija y me lo dio. Mami, mira, ya lo pegué. Verán cómo estaba. Imagínense cómo estaba en 1000 pedazos, ¿no? Y yo, ay, mi amor, muchas gracias, ya lo voy a poder usar. Estaba muy pequeña, pues no iba a entender que ya no iba a funcionar. Pero a veces, miren este billete, a veces así estamos. Como algo caído que uno piensa que ya no va a servir. Pero el Señor tiene otro plan. Amén. El Señor tiene otro plan. 1 de Pedro 1:15 dice, así como aquel que los llamó es santo, o sea, Dios es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Es algo que nos está pidiendo el Señor. Es algo que no hay opción y que sí lo podemos hacer. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él nos llama santos. Quiere decir que voy a andar con la aureola y me van a salir alas. No, no te va a salir. Pero sí, la gente sí va a sentir la presencia del Señor. La gente, sin que tú hables, va a decir, él es cristiano, ella es cristiana. Porque tú irradias la presencia del Señor. Porque tú eres santo, tú eres apartado para el Señor. Dios nos llama perdonados. Perdonados. Somos perdonados delante del Señor. Qué padre es eso. Qué padre es eso cuando alguien te perdona, ¿verdad? Qué bonito es eso cuando tú vas y pides perdón y la gente se llena de amor, porque es cierto, cuando tú pides perdón, la gente es llena de la presencia de Dios, se llena del amor del Señor. O cuando tú también aceptamos los perdones. El arrepentimiento es importante, el ir a pedir perdón es importante. Nos llama perdonados, eso es justificados. Nosotros a veces las mamás queremos justificar a nuestros hijos a como dé lugar, ¿verdad? Aunque a veces sepamos que no está bien, queremos justificarlos. ¿Sabes algo? El Señor nos ha justificado de una manera muy poderosa. El Señor sabía que nosotros íbamos a pecar. El Señor sabía que nosotros nos íbamos a equivocar. Pero aún así, Dios nos justificó a través de Jesús, que dio su vida por nosotros. Somos justificados. Puede que ya lo hayas escuchado, pero el Señor quiere hablar. Pero dice también, quiero que lo lleven en práctica. Así como yo soy santo, quiero que tú seas santo en toda su manera de vivir, en su manera de tratar a la gente. Porque a veces creemos que tratamos bien a la gente y no nos damos cuenta. Yo a veces caigo en eso. Chispas, dije, yo muchas veces he dicho eso. Yo creí que la estaba amando y no. Se sintió maltratada. A veces nuestra manera de hablar, de expresarnos, de decir, no es tan agradable delante del Señor, no es tan santo, no es tan justificado delante del Señor. A veces nuestras maneras de expresarnos de nuestros hermanos no es una manera agradable delante del Señor. Pero tengo los pelos de la mano en la burra, pastor, para hablar de quien yo lo vi.
Pero ¿por qué tienes que hablar? ¿Por qué tienes que hablar? Si el Señor no te ha llamado a dar cuentas del otro hermano, ¿por qué tienes que hablar? No te sientas tan justificado, hermano. Dios quiere enseñarnos cómo ser santos, cómo ser Él, cómo ser Él. Ay, yo de verdad a veces digo, Señor, qué buen trabajo tienes conmigo. Porque a la santidad todavía no le he llegado, Señor. Me equivoco mucho. Y sí, lo digo cada domingo y muchas veces lo voy a decir. Me equivoco, muchas veces. Soy pecadora, muchas veces lo voy a decir. Tenemos que decirlo, hermanos. Tenemos que decir que fallamos, porque no somos perfectos. Tenemos que decir que pecamos, porque no somos perfectos. Mas estamos llamados a la santidad, al camino de la santidad. Leer la cita bíblica puede leerse muy fácil, sino como aquel que nos llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo podemos leer muy fácil, pero Señor, de verdad, ¿esto qué es? Llevar la santidad a todas mis maneras de vivir. El Señor nos está llamando a llevar todas nuestras maneras de vivir, todas nuestras maneras de vivir a la santidad. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a ser santo? Si a cada rato me equivoco, si a cada rato estoy pensando mal, ay, no es cierto, Dios, no, eso no, ya bórralo de mi mente, ya no voy a pensar eso, Dios. ¿Cómo vamos a ser santos si, cuestionamos, hablamos de más, pedimos de más, exigimos de más? ¿Cómo voy a ser santo? Señor, si a veces, aunque yo no hable, mi expresión habla. ¿Cómo voy a ser santo, Señor? ¿Cómo voy a ir a la santidad? Porque ¿sabes algo? Hemos escuchado mucho sobre la santidad, ¿verdad? Pero esto de la santidad se puede volver una carga muy pesada si no lo entendemos. Esto de la santidad se puede volver hasta un mensaje muy religioso, que te puede atar incluso hasta no poder disfrutar de tu vida. Porque, ay, tengo que ser santo. Me voy a poner algo como los caballos para no ver, para que no me da la tortícolis. Tengo que ser santo. Me voy a poner un velo para poder ser santo y no poder ver ¿Sí me entienden? La santidad se puede volver algo como religioso si no vamos a la presencia de Dios. Se puede volver algo muy pesado, gravoso, molesto. Tengo que ir a la iglesia. Pues voy a ir en contra de mi voluntad porque traigo la carne. Está bien que vayas, pero no ha sido la presencia de Dios en tu intimidad. Por eso la santidad se te vuelve una carga. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, sale natural. El actuar en forma de la presencia de Dios sale natural. Quiero decirte que podemos vivir en genuina santidad. Claro que sí se puede. Podemos, y esto es real. No quiere decir que todo el tiempo vamos a estar como robotitos correctos. Alguien nos anda calificando y alguien nos va a latiguear si no sonríes, si no aplaudes en la iglesia, en la alabanza, si no cantas en la alabanza, si no adoras a la hora de buscar al Señor. Dios no es así. Dios no es así.
Dios no te quiere traer como un vil soldado sin ver a los demás. Dios te está preparando para ser un soldado. Pero no vas a estar cautivo en una religiosidad. ¿Cómo podemos creer en esto de la santidad? ¿Cómo podemos creer en esto de la santidad? Quiero contarte una historia de la Biblia. Voy a poner de ejemplo a un hombre que cayó en un escándalo, fue de las caídas, cuidado con el café, no es cierto. No hay problema, no pasa nada, Siempre se tira el café, hermano. Ok, entonces vamos a hablar de un hermano, pero es para ejemplo, La palabra de Dios es un ejemplo para nosotros, es un estilo de vida, es un instructivo. Por eso puso a hombres y a mujeres que se equivocan, pero que también estuvieron en la presencia de Dios. Y este hombre cayó en escándalo fuerte. Fue una de las caídas o fallas morales más grandes de un líder de la Biblia. A lo mejor ya se imaginan. Fue un escándalo que se hizo hasta documentales, películas. Este hombre tuvo una caída impresionante. Este hombre ya pasó por TikTok, ya pasó por Facebook, ya pasó por Instagram, ya pasó por Netflix, ya pasó por todos lados. Por todos lados han hablado de él. Fue una caída impresionante y voy a hablar sobre el rey David. El rey David, un hombre extraordinario. Pongamos atención. David no cayó cuando estaba en ceros. David cayó cuando estaba en la cima, cuando estaba en lo alto. Muchos piensan, si yo tuviera todo perfecto a nuestro alrededor, entonces yo no tendría ninguna razón para pecar o para hacer esas cosas. Mucha gente piensa eso. Si yo tuviera ¿cómo se llama? La Cheyenne. Si yo tuviera la Cheyenne, yo no anduviera de envidiosa con los demás. Si yo tuviera el esposo así como el hermano que es muy atento, muy servicial, a lo mejor yo no anduviera buscando por otro lado. Si yo tuviera una esposa perfecta con un core power, yo no anduviera viendo a otro lado. ¿Quieres todo perfecto? Y pensamos que teniendo todo perfecto, ya no vamos a pecar. Pensamos que teniendo una vida perfecta, ya no vamos a fallar. Pensamos que si tenemos todo lo necesario, ya no vamos a fallar. Esta historia nos enseña que David en la cumbre, cuando todo lo tenía, él cayó. Todo lo tenía. Y no porque le faltara algo, sino porque en su interior algo no estaba bien. En su interior algo no estaba bien. Santidad no es el resultado de circunstancias favorables, como lo decía. Santidad es el resultado de un interior sano, de una vida interna sana. Si tú estás sano en el Señor, tú vas a poder tener una santidad. Si tú estás sano, si tú vas a la presencia de Dios, si tú tratas tus asuntos con el Señor, tú vas a estar sano. Tú vas a morir a ti y no vas a decirle nada al Señor, tú vas a estar con Él adelante. Entonces, David tenía todo, había llegado a la cima de todas las cosas. David era un rey icónico en la historia de Israel. Tan ícono que Jesús le titularon Jesús, el hijo de David.
Lo dice la palabra de Dios. David estaba en la cima, en la cúspide, en el éxito, en lo más grande, en lo más alto. David fue un hombre que lo tuvo todo. Imagínate tener todo. Incluso él tenía tanto que hasta su hijo Salomón pudo continuar con su éxito. David de verdad era todo que ver, era un hombre extraordinario. Este hombre era una potencia militar en el mundo. Ni que venga otra nación como China, ni que Rusia, ni que nada. David tenía su potencia. Sus militares eran unos guerreros. No había ejército que pudiera contra David. Había llegado a un nivel de éxito económico súper importante. No le faltaba nada. Sus riquezas eran incalculables. Tenía todo lo que te pudieras imaginar. Tenía una aspiradora inteligente. Tenía un lavaplatos. Tenía el refrigerador 2.0. Imagínate. Tenía la última camada de camellos ultra veloz fast. Imagínate, nada le faltaba al hombre. También es un hombre que conocía a Dios, un hombre que escribió salmos. Cuando tú te sientes triste, vete a los salmos. Cuando estés desanimado, vete a los salmos. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No fue que era perfecto, pero su corazón estaba alineado al de Dios. Era alineado al de Dios. David tenía éxito espiritual. Éxito espiritual. David inventó instrumentos. No solo era guerrero, era muy inteligente este hombre. Era inventor de instrumentos. David era un cantor. Cantaba mucho mejor que Luis Miguel. David era mejor que Pavarotti, quien le pusiera. David cantaba cuando cuidaba sus ovejas. Él alababa, adoraba, ahí creaba canciones al Señor. Tuvo encuentros en el desierto cuidando a las ovejas. David era otra cosa. Tenía también muchas esposas. Y las más importantes eran 9. Y ahí eran mucho más, no sé cuántas, pero tenía muchas esposas. ¿Y por qué Dios permitió esto? Yo no sé. No se empiezan a preguntar, hombres. La Biblia, cuando narra algo, no es porque lo permita. No es porque lo permita o porque Dios lo quiera. Es que aquí dice la Biblia. Es que la Biblia es instrumento, pues aquí tenía varios. Bueno, para empezar no eres rey. Para empezar no tienes la aspiradora inteligente. ¿Cómo vas a mantener a todas? No puedes, no. La Biblia cuando narra algo no es porque lo permita o porque Dios lo quiera, es porque es honesto con la vida de las demás personas. Dios habla honestidad. Y que Dios usa a las personas que a veces incluso no están dentro del ideal de Dios. Y en el tiempo cultural de David era algo aceptable el tener muchas esposas, aunque no fuera lo ideal para Dios. Porque después hubo orden. ¿Qué vemos en las epístolas después de Cristo? ¿Cuál es el ideal de Dios acerca del matrimonio? Marido de una sola mujer, mujer de un solo hombre. Jesús puso orden. Dios puso orden en eso. Así que no se vayan con la finta. Entonces, David tenía muchas esposas como rey. Él podía tener acceso a cualquier mujer soltera en el reino, aún tuviera 15 ya, para que fuera su esposa, y las mujeres aceptaban. No era imposición, sino que la mujer aceptaba porque era una cuestión de honor. Wow, el rey me escogió, claro que sí, aunque sea la sirvienta de las demás,
yo soy la 23 esposa. Y aceptaban. Ahora te pregunto, ¿tú crees que si tienes todo no ibas a caer en tentación? ¿Crees tú que si tú tienes todo lo que anhelas, ya no vas a caer en tentación? No me contestes. Pregúntale a tu alma, a tu corazón. Y miren, David tenía todo. Ay, permítanme. David tuvo todo. Les voy a leer la historia de cómo estuvo este asunto con David. Segunda es, permítanme, déjenme lo encuentro. Aquí está. ¿Cuántos traen sus Biblias? ¿Traen sus Biblias? Ay, hermana, no traen sus Biblias. Ándele, muy bien. Ok, David podía tenerlo todo, pero quería lo que no se podía tener. David quería lo que no se debía de tener. Es increíble porque cuando tienes todo, si tu corazón está mal, no estás contento con nada. Pasó algo en la historia de David. Dice, David andaba merodeando en su castillo y en el patio de arriba empezó a ver una mujer que se estaba bañando. Vio a la mujer Betsabé, a esta Betsa. Le echó el ojo, la codició, y como él tenía sus influencias, mandó llamarla. Tráiganmela, porque quiero a esa. Era el rey. Sus guerreros andaban peleando, pero él estaba en su castillo. ¿Qué pasó? Llegó Betsabé, se llegó a ella, dice la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Quedó embarazada. Betsabé le dijo a David que había quedado embarazada y él dijo, pues, ¿qué hago? Ya sé. Se creyó más listo David. Mandó llamar al esposo de Betsabé, Urías. Urías era un guerrero fiel de David. Dijo, lo voy a mandar llamar para que descanse de la guerra y que vaya con su esposa y que esté con ella, así para que el niño crea que es de él. ¿Qué creen que pasó? Urías dijo, mal haría yo al irme a mi casa a comer, beber y tener relaciones con mi esposa mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer esto, mi rey. No entró a su casa. No sucedió lo que planeó el rey David. Estoy en problemas, dijo David. Ya sé. A Urías, que era un fiel escudero, era un guerrero, cubría las espaldas, fiel. Y David lo que hizo, a Urías, pónganmelo enfrente de la batalla. Cuando ponían a la gente enfrente de la batalla, eran los primeros que iban a caer. Lo llevó, lo mandaron al frente de la batalla, murió.
Murió Urías ahí. Betsabé quedó embarazada. Y David trató de encubrirlo. Vino el profeta Natán, porque David se había convertido en una fichita. Maquinó toda esta historia solo por haber caído en esta situación. Y fue como una bola de nieve que se llegó a la mujer, tenía esposo, el esposo no se rindió, tuvo que hacer otras cosas, tuvo que actuar, pero no le salió el plan, porque Dios tenía el control y lo iba a poner de ejemplo a David. David adulteró, hizo encubrimiento de asesinato, mintió para cubrir su pecado. David tenía que entregar cuentas a Natán, el profeta de Jehová, consejero de David, porque llegó Natán y le dijo: ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, todo muy bien. Dejo el pareco. Y Natán le dijo a David, llegó Natán y le dijo a David: te voy a contar una historia, porque Dios le dijo a Natán: regresa con David y repréndelo. Y dice: en cierta ciudad había 2 hombres. Natán le platica a David. En cierta ciudad había 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Cuidaba tanto a su ovejita, la amaba. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de este hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como que no quería matar a ninguna de sus ovejas ni de sus vacas. El hombre rico, avaro. Le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo. ¿Quién es ese hombre rico para irlo a matar? Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. Pero ¿cómo pudo haber hecho esto? Dice David. Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagar al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Además, merece muerte, dijo David. Entonces Natán le dijo: pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Y le da una carta de parte del Señor, reprendiéndolo. Qué fuerte. Cuando Dios te confronta, no es para destruirte. Cuando Dios trata contigo, no es para destruirte. No es que Dios se ha vuelto tu enemigo. Es para restaurarte. La bondad de Dios te confronta. Si tú te sientes expuesto, Dios te está confrontando y te está restaurando. Yo me he sentido así muchas veces, expuesta y confrontada por Dios. Pero hoy yo lo entiendo con más claridad del por qué lo hace. Se siente gacho. Se siente muy feo ser confrontada delante de Dios. Y cuando estemos en este proceso, hermano o hermana, no trates de protegerte. Exponte más delante del Señor. Ni de defenderte, ni de cubrirte. Es el momento de dejar a Dios que te restaure. Es el momento de dejar a Dios que te restaure. Pero es que no entiendo por qué estoy pasando por este desierto. Deja que el Señor te lleve más al desierto. No entiendo esta fase de mi vida, no la comprendo. Si íbamos muy bien y dio una vuelta,
un giro totalmente desconocido en mi vida. ¿Por qué? No entiendo. Dios está tratando con tu vida. Dios está restaurándote. Entonces David escribe uno de los salmos más bellos que podemos leer en el Salmo 51, que es cuando David se arrepiente de lo que hizo, porque tuvo arrepentimiento. Y vuelve a Dios y escribe los primeros versículos diciendo, ten piedad de mí, que lo limpiara de su pecado. Es un salmo de arrepentimiento y de súplica a Dios. Aquí dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados. El Salmo 51:7 dice, purifícame con un hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso estaba pidiendo David después de que adulteró. Esa mancha, ¿tú crees que iba a salir con vinagre, con bicarbonato? ¿Con qué iba a salir? ¿Con cloro? ¿Vanish? No iba a salir con nada esa mancha. Pero David se arrepintió y le estaba suplicando a Dios, hazme blanco como la nieve, Señor. Blanco como la nieve. David pensaba, tal vez no voy a poder salir de esto, como muchas veces hemos pensado, no voy a poder salir de esto. Pero entendí algo muy claro. Podrás estar pisoteado, podrá estar nuestra reputación por el suelo, pero mi identidad no está en lo que dicen o en lo que pasó. Mi identidad está en lo que Cristo ha hecho por mí. Ahí está mi identidad. Dios restaura nuestra dignidad, hermanos. Dios restaura nuestra inocencia. Podemos levantar la cabeza no porque no hemos fallado, sino porque Dios nos ha hecho más blancos. Así que levanta tu cabeza. Dios está blanqueando tu vida. Jesús lava nuestros corazones de todo pecado y nos hace más blancos, más blancos, más blancos, vestiduras más blancas que la nieve, más blancas. Hay una comparación con el rey Saúl y el rey David. Saúl, cuando Dios lo confrontó, Saúl se defendió. Saúl se defendió, se llenó de orgullo, se justificó. Cuando Dios confronta a David, David se humilla y se arrepiente. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Yo le dije al Señor, Señor, perdóname por que muchas veces me he justificado. Señor, perdóname porque muchas veces he justificado mis malas acciones, cuando debí de haberme quedado callada. Y ojo, algo muy importante. Tu futuro no lo determina lo grave de tu fracaso. Lo determina tu arrepentimiento delante de Dios. ¿Qué tanto te humillas y te arrepientes delante de Dios? ¿Qué tanto nos estamos humillando delante del Señor? ¿Qué tanto vas y te postras delante de Él? No importa que te truenen las rodillas, ve al Señor. Te las va a sanar ahí. ¿Qué tanto estás dispuesto o dispuesta para humillarte delante del Señor, para exponerte delante del Señor? Voy a dar algunos puntos. La iglesia, nosotros como iglesia, no importa lo que hayamos hecho antes. Si te humillas delante de Dios, Dios puede levantar al árbol caído. Él puede levantar a las personas y las puede transformar. David le pide a Dios que lo restaure para que no vuelva a caer.
Y Dios lo ayudó a vivir en santidad. Dios. No lo que tenía. No sus palacios. No le subió la autoestima porque tenía miles de cosas. No. Fue el Señor. Punto número 1 para vivir en santidad. Punto número 1 para cómo vivir en santidad. ¿Cómo le voy a hacer? A mí esto de verdad me causaba mucho conflicto, hermanos. ¿Cómo ser santo, Señor, si no entiendo esta dinámica? Todavía no la entiendo. Número 1. 51:10. Ustedes lo pueden poner como punto número 1, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David pide un corazón limpio, como dice el Salmos, y también como dice Proverbios, dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de ahí sale la vida. Guarda tu corazón de todo lo malo. Entonces, que caemos y que muchas veces permitimos que cosas contaminan nuestro corazón. La palabra de Dios dice, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Cómo lo voy a guardar? A veces nosotros mismos dejamos que lleguen cosas y nos contaminen. ¿Alguien te ofendió? Sí, alguien va a llegar muchas veces a ofendernos, pero tú no eres responsable por lo que hace esa persona, pero sí tú eres responsable de cómo tú respondes. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo vas a responder? No puedes evitar que alguien te ofenda. Nunca vamos a evitar eso, hermano. Nosotros no tenemos el control de las demás personas, pero sí puedes decidir limpiar tu corazón. Sí puedes decidir que tu corazón no se ofenda. A veces podemos vivir con una baja autoestima, con vergüenzas, con comparaciones, porque a veces nosotros, como hijos del Señor, a veces nos comparamos. Guarda tu corazón de la comparación. Guarda tu corazón de la vergüenza. Entrégasela al Señor. Guarda tu corazón de todo esto para que no peques y no caigas en conflicto. Las culpas de nuestro corazón pueden contaminar fácil pueden contaminar. La palabra nos pide que renovemos nuestro espíritu en su presencia. Renueva tu presencia en el Señor. El corazón, mira, es como una brújula. ¿Alguien ha visto las brújulas? Yo creo que todos hemos visto una brújula o la hemos visto al menos en un dibujo, ¿no? La brújula siempre te va a apuntar al norte. ¿Estamos? Tú des vueltas, te muevas a donde te muevas, te va a llevar al norte. Bueno, ¿al norte para dónde estás? ¿Para acá? ¿Para allá? Allá. Bueno, allá. A donde te muevas, te va a llevar, te vas para allá, das 5 vueltas, para allá. Te va a llevar al norte. Siempre, siempre, siempre. Siempre al norte. Te muevas a donde te muevas, la brújula te va a mover. En conceptos históricos, decir en el norte, porque antes usaban esta frase y todavía, en conceptos históricos, de decir el norte habla sobre la verdad. David perdió el norte. Se fue al sur, noroeste, sureste, a otro lado, menos al norte. Los viajeros de antaño ubican en el cielo la estrella del norte y así podían llegar a su casa. Yo muchas veces he visto así el cielo y yo no veo la estrella. Mejor usamos el GPS. Digo, ¿cómo le hacían? Tenían práctica. Andaban en el desierto. Y se guiaban y llegaban al norte. Podemos decir, Dios, tú eres mi norte. Tú eres mi verdad.
Pero muchas veces empezamos a justificarnos y cambiar el norte. Ay, Dios, es que yo pensé que esto era el norte, pero me autoengañé. Es que la otra gente me llevó al noroeste y me dijeron que era el norte y yo les creí. ¿Y tu norte con el Señor? Tu norte con el Señor. Porque hay muchas palabras, muchas cosas que se dicen, muchas opiniones. Somos muy buenos para opinar. Y a veces dejamos la víbora chillando. ¿Cuál es el norte? Es que la otra gente me llevó. David dice, ¿por qué caí? ¿Por qué perdí el norte? No fue porque, tenía suficientes mujeres, tenía palacios, tenía sirvientes, podían llevarlo a pasear a donde él quisiera, tenía diversión en su casa. ¿Qué pasó? Había perdido el norte. Y ¿sabes algo? Tú puedes ser el hombre más feliz con la mujer que tienes, o el hombre o la mujer con el hombre, tener una familia. Así tengas poco o mucho, pero si tú te mantienes en el norte, tú vas a estar en la presencia del Señor. Amén. No se me duerman. Amén. Vamos al norte, hermanos. Vamos al norte. Amén. ¿Y sabes algo? El Espíritu Santo te va a llevar al norte. Pídele al Espíritu Santo que te lleve al norte, porque me he norteado. Ando norteada, no sé, y como la brújula cuando llega un imán. Pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo. Número 2. Versículo 11. Ponle el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Me faltan 1000 hojas, hermanos. Así que no pueden tomar café ya. Punto número 2. Versículo 11, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Estaba clamando David. Esto es una comunión constante. David no pide o no dice, no me quites la corona, no me quites el palacio, Señor, que tanto esfuerzo tuve en hacer esto. No me quites la casa, no me quites las mujeres, Señor, porque me he encariñado con ellas. Amén, hermano. No me quites esto, no me quites las ovejas de mi prado, no me quites las vacas, no me quites el ganado, Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? David no lo definía su palacio, pero muchos buscan el palacio, y el palacio no te hace mejor persona, solo expone lo que traes adentro. Expone lo que traes adentro, porque a David le podían quitar lo que sea, pero él estaba pidiendo, no me quites tu Santo Espíritu. No me quites tu Santo Espíritu. No importa que quedara sin vestiduras, sin nada, pero no me quites tu Santo Espíritu. ¿Sabes que en la antigüedad no todos tenían el Espíritu Santo? En la antigüedad, antes de Cristo, Dios elegía, Dios decía a quién mandarle al Espíritu Santo. Y David lo tenía. David tenía tanta comunión con Dios que él sabía quién era el Espíritu de Dios. Y estaba clamando, no me quites tu Santo Espíritu, no me importa que te lleves todo, pero que tu Espíritu esté conmigo. David sabía lo que representaba estar en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es tu palacio? ¿Cuál es tu palacio? El palacio, ¿cómo dice la canción? ¿Cuál es tu palacio? ¿Cuáles son las cosas en tu vida de donde obtienes identidad y estabilidad?
Porque David tenía estabilidad en el Espíritu Santo. A veces queremos tener estabilidad con las cosas, porque muchas veces las cosas diarias simples se vuelven rutina, un rito, una religión. Ay, se llegó el miércoles, se llegó el domingo. Sí, ya tenemos que ir, ya estamos aquí, ya vamos a empezar. Aplaudan todos, bajen las manos, siéntense, vamos a cantar las mañanitas, a la despedida, vamos a orar. Pero se vuelve un rito. Se vuelve un rito, hermanos. No hagas un rito, una religión esto. Porque déjame decirte, cada miércoles, cada domingo, cada casa de oración, cada servicio extraordinario, Dios habla. Y ahí es cuando Dios nos dice qué nos hace falta aquí. Nos enseña a ir a la santidad. Amén. Volvamos a la amistad con el Señor. Pero Dios, yo sí leo, yo sí oro. Yo sí oro diario, Dios. Dijo mi esposo, en la comida, en el desayuno y la cena, oro. Yo leo todos los días. Leo lo que nomás me agrada. Me da miedo el Apocalipsis. No me gustan las epístolas de Pablo. No, lee todo, hermano. Lee todo. ¿Qué tanto anhelas la santidad? ¿Qué tanto anhelas la llenura del Espíritu Santo? ¿Anhelas la llenura del Espíritu Santo? Yo espero que sí, hermano. Yo espero que nuestra iglesia anhele la llenura del Espíritu Santo. Yo espero que la iglesia anhele la santidad. Señor, yo dije que tan equivocada estuve mucho tiempo con lo de la santidad. ¿Qué tan equivocada estuve? Y Dios nos enseña a ser santos, apartados para Él. Volvamos a la amistad con Dios, porque Dios quiere ser tu amigo. No nada más tu Padre celestial. Quiere ser tu amigo. Quiere ser tu amigo. Porque Dios nos ha salvado para una vida eterna. Pero en este caminar nos va a seguir salvando el Señor de muchas cosas, de muchas situaciones. Sí, ya Dios nos salvó a precio de sangre, pero nos va a seguir salvando de muchas cosas. Nos va a seguir salvando de nuestros prejuicios, de nuestras equivocaciones. Nos va a seguir salvando de nuestros propios pecados, de nuestro propio andar. Amén. Punto número 3. Número 3, el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme al gozo de tu salvación. Vuélveme al gozo de tu salvación. O sea, la alegría de tu salvación, que venga la alegría de tu salvación, no de mis logros, decía David. No de mi salvación, no de mis propios logros, no de lo que yo hago. Esta oración de David da como un ejemplo, como cuando Jesús mandó a los discípulos a orar y a sanar por enfermos. Les dijo, vayan y sanen y liberen, saquen demonios, restauren a personas. Y fueron los discípulos, y al rato regresaron los discípulos bien emocionados. Jesús, ¿qué crees? Mira, liberamos a esta chica de un demonio, y no lo puedo creer, porque se estaba revolcando, le salió la lengua hasta acá, y empezaron a sanar leprosos, y había una emoción total. Pero Jesús le dijo, no se emocionen por esto. No se emocionen porque liberaste un demonio de un cuerpo.
Emociónate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso va a salir. A lo mejor ni cuenta te has dado y ya muchos demonios se han liberado aquí. Preocúpate porque tu nombre esté en el libro de la vida del Señor. Emociónate por eso. Podemos celebrar, sí podemos celebrar lo que Dios hace a través de nosotros. Podemos celebrar nuestras promociones, cómo Dios nos levanta, cómo Dios avanza en nuestra vida. Podemos celebrar, pero todas esas cosas no pueden ser la fuente de tu alegría. Vuélveme el gozo de tu salvación, pedía David. Dios nos va a dejar hacer muchas cosas increíbles. Nos va a dejar hacer cosas en su nombre, pero tu alegría depende de la salvación. Tu alegría debe de depender de tu salvación, de tu consagración en el Señor, de tu búsqueda en el Señor. Alégrate en eso. Hay que reconocer que todas esas cosas no pueden ser la fuente de nuestra alegría. La fuente de tu alegría es Jesús. Que Él te ama, que Él te acepta tal y como eres, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque sí está escrito, créelo, que pase lo que pase, Cristo, tú ya tienes una eternidad con Él. Pase lo que pase, tú ya tienes una eternidad con Él. Ya tienes una identidad segura, que eres hijo del Dios viviente, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, que va delante de ti, abriéndote camino para que tú seas bendecido, que tiene tu nombre tatuada en sus manos. Eso me encantó. Tiene tu nombre tatuado en sus manos. Hermano, en buena onda. Amén. Ayúdame, iglesia. En buena onda, hermano. Di amén, porque tiene tu nombre. Tiene tu nombre. Créele al Señor. Él está sobre de ti. Todos los días ora por ti, para que tú vayas en rectitud, para que tú te goces en el Señor. David cambió la fuente de su alegría. Se empezó a alegrar por las guerras que ganaba, por los salmos que componía. Él sabía que era inteligente y que tenía sabiduría. Cambió todo esto. Cambió su alegría por los palacios que construía, que no eran cosas malas, pero empezó a que esto lo sacara de la alegría del Señor. Todas estas cosas ocupó la alegría del Señor. Cuando Cristo no es tu fuente, sino las cosas, cuando Cristo no es tu fuente, sino las cosas, pasa que la alegría te dura muy poco. Pasa que la alegría dura muy poco y dices lo que sigue. Venga otra cosa. Te llega otra cosa. Lo que sigue. Lo que sigue. ¿Sabes que esto se compara como las drogas? Al principio son dosis pequeñas, pero al rato buscas más, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y vas con dosis altas o con otras drogas más fuertes. Es lo mismo. Es lo mismo que pasaba con David. Es lo mismo. David entendió que cambió la alegría suprema y eterna, por algo pasajero, y que lo destruyó. Porque lo destruyó. ¿Sabes que el hijo de ese producto de esa relación falleció? Ese bebé falleció. Y pasó por ceniza, por tristeza, por muerte. Tan triste David por esa muerte de ese bebé.
Para terminar, yo te quise dar una descripción grande, aparte, diferente, sobre la santidad, que tal vez no lo habíamos visto de esta manera. Santidad es correr a Dios. Sencillo. Santidad es correr a Dios. Santidad es huir del pecado, sí es huir del pecado, pero también es correr a Dios. Correr a Dios. Porque si tú solamente estás huyendo del pecado y no vas a Dios, estás en una religión. Y tarde o temprano vas a caer. Santidad se trata de conocerle más. Aun cuando pequemos, vayamos corriendo al Señor. Y dile: Señor, si hay camino de perversidad, límpiame. Límpiame, hazme más blanco como la nieve. Santidad es examinarnos. Santidad es exponernos. Santidad es ir en arrepentimiento a Dios. Es ir en arrepentimiento a Dios. Algo clave. No pierdas tu enfoque, que tu alegría está en Cristo. Amén. Amén. Yo aquí termino mi mensaje. Quiero que le des un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a ponernos de pie. Pásenos de la alabanza. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar con gozo, con una canción de alabanza para el Señor, porque Dios nos ha abierto nuestros oídos, ha quitado el velo